¿En algún momento de tu vida has escuchado a alguien decir, ve a terapia? En este tercer capítulo vamos a hablar sobre cómo tener una terapia efectiva y en esta ocasión me da gusto presentarles a un invitado especial, al psicólogo Juan Ramón Ruiz. Él es especialista en psicología emocional con más de 43 años de experiencia. Bienvenido, Juan Ramón. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Sí, me da mucho gusto tenerlo aquí. Tenemos casi un año que no nos vemos, gracias a Dios. Sí, pues me da mucho gusto presentarlo porque en primera mano, pues usted fue mi psicólogo por un buen lapso de tiempo y yo quisiera compartir a esta audiencia los conocimientos que usted en algún momento me dio a mí, las herramientas para poder tener una vida más feliz y equilibrada. Sí. Entonces, vamos a abrir este espacio para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan tomar lo mejor de este capítulo y puedan aplicar en sus vidas estos tips, consejos y experiencias que hemos vivido juntos. Entonces, me gustaría que empezáramos platicando de usted, su especialidad, cuáles son sus pasiones y por qué es que se dedica a esta hermosa profesión. Bueno, es una pregunta realmente que debe ser respondida con honestidad. Y si ando por la vida esperando honestidad, pues tengo que practicarla. Y entonces, honestamente, la razón por la cual yo me dedico a esto es justamente porque yo andaba buscando respuestas. Yo buscaba respuestas para mí. Fue muy difícil, la gente, como son distintos, no podían darme las respuestas que eran mías, y entonces me dediqué a buscar esas respuestas. Esta profesión me dio algunas respuestas, hay otras que siguen sin aparecer. Sin embargo, creo que elegí bien, porque en el camino de buscar respuestas para mí, fui encontrando que hay algunas cosas que no son útiles a todos. Okay. Entonces, creo que es quizá la respuesta más honesta que yo pueda dar. Inicié en esto porque yo tenía muchas dificultades, tenía muchos problemas y buscaba respuestas. Entonces, te digo, en este camino de ir encontrando algunas, me voy dando cuenta que también son útiles para otras personas. Porque partimos del hecho de que somos semejantes y al mismo tiempo diferentes. Es decir, tenemos una historia personal que nos hace distintos, pero tenemos un origen común que nos hace iguales. Entonces, eso es lo que yo podría ahorita responderte. Wow, qué profunda su respuesta y qué bonito, ¿no? Su manera de buscar respuestas en la vida cuando en realidad uno es el que las tiene, simplemente hay que tener las herramientas para poder sacarlas. De hecho, lo acabas de decir mejor que yo. O sea, la ayuda o la terapia es justamente eso, ayudarte a que encuentres tus propias respuestas, porque yo no puedo darte mis respuestas, son mías. Sí. Entonces mi historia de vida es distinta, entonces por eso no es útil que yo te dé mis respuestas, pero es muy útil que tú encuentres las tuyas. Entonces en el camino de la terapia es justamente lo que hay que hacer, brindarte, ponerte experiencias de tal manera que tú encuentres esas respuestas. Y cuando las encuentras estamos del otro lado, porque entonces tenemos una persona feliz más en este mundo. Y estaremos de acuerdo que este mundo necesita más personas felices. Sí, claro que sí. Yo creo que ya basta del gesto agrio, ya basta de la mala voluntad, o sea, creo que es justo lo que estamos buscando. Sí, y también es justo el propósito de este podcast, porque solamente va a estar formado de 8 capítulos, sí. No necesita más. Yo creo que las personas que van a estar aquí sentadas platicando son personas profesionales con experiencias que van a hacer que las personas que nos están escuchando apliquen y se saquen todo eso que tienen, todas las heridas, las sanen y puedan tomar lo mejor de nosotros para que las apliquen en su vida y tengan una vida más plena. Justamente eso que usted me dice es el propósito de este podcast, es que las personas sean más felices, que se tengan una plenitud, porque yo en ese momento yo me siento muy feliz, me siento muy plena, me siento rodeada de personas de calidad, que yo siento que en este transcurso de mi experiencia profesional y personal he tenido la fortuna de cruzarme con personas tan valiosas como usted,
que me gustaría que también las personas que nos escuchen tengan acceso a toda esta información. Entonces, con usted me gustaría empezar con una pregunta. Adelante. Cuando una persona va normalmente al psicólogo es porque tiene un problema, porque está buscando soluciones, que muchas veces no sé ni qué problema es, ni qué soluciones está buscando, pero tiene algo. Entonces, muchas veces vamos cegados porque no sabemos ni con qué empezar. Entonces, yo quería preguntarle a usted, ¿cómo o qué consejo nos daría para prepararnos antes de ir a terapia o antes de buscar un profesional de la salud? Bueno, otra vez, es una pregunta difícil porque la tradición, la normalidad hace que las personas busquen ayuda o busquemos ayuda justamente cuando ya se presentó el conflicto. Okay. Entonces, lo que me estás diciendo es algo que no encuentro yo muy Okay. comúnmente. Más bien encuentro lo contrario. La gente llega porque ya está metida en un conflicto. Si tuviera esa posibilidad de ver un paso antes, quizás sería menos complicado. Entonces, la experiencia que yo tengo es esa. O sea, la gente llega desbaratada, la gente llega destrozada, la gente llega en crisis. Entonces, yo lo tomo justamente como tal y digo, este es el momento justo para intervenir. Okay. He aprendido, entre muchas cosas para mí y ahora para otras personas, que precisamente la crisis es la gran oportunidad porque justo se abre la conciencia para dejar entrar algo nuevo. Okay. Cuando tú vives o yo vivo tranquilamente en mis hábitos, no hay manera de que entre lo distinto. Okay. Es hasta un concepto que todo el mundo conoce hoy y se llama zona cómoda. La gente vive en su zona cómoda. Y hasta que llega el accidente, hasta que llega lo inesperado, es cuando hay algo que puede ser distinto. Y se puede prevenir, por ejemplo, cuando lleguen esas situaciones, en la manera en que uno, cuando estamos en esa zona cómoda, poder mantener o tener un hábito para cuando se lleguen ciertos problemas, poder manejarlo de la mejor manera. Sí, y la única cosa que yo pretendo que la gente pueda aprender es sencillamente entender que las crisis, los conflictos, lo inesperado, los accidentes son precisamente las grandes oportunidades para aprender. Pero lo hemos aprendido al revés. Nos han dicho que eso es muy malo y hay que hacerlo de lado. Y pues créeme, hay muchas personas que lo hacen de lado en lugar de entender que es justamente la manera en que yo puedo desarrollarme. No hay otro modo. Wow. Cuando usted llega a tener algún paciente, ¿cómo es la manera efectiva en la que un paciente, una persona pueda transmitir el problema que uno tiene? Porque como, vuelvo a lo mismo, yo como paciente o como yo he estado sentada tratando en ese lugar que muchas veces no sé ni cómo sacarlo, como un consejo que al momento de que ya estoy en crisis, ¿cómo puedo tranquilizarme, aclarar mi mente y dar ese primer paso? Es otra vez, tienes preguntas muy buenas, porque otra vez me haces pensar mucho. Y yo puedo responderte. Por ejemplo, yo hice una licenciatura, después hice una especialidad y luego se me ocurrió hacer una maestría. Y cuando la maestría, allá por los años 90, sucedió algo que espero responda a tu pregunta. En ese instante, fueron 3 años de desarrollo, yo tuve que ser paciente. Entonces me tocó a mí entrar en el proceso del trabajo terapéutico y ser la persona que sufría. Entonces la pregunta, te digo, es muy importante porque tiene que ver entonces, primero, con asumir que yo soy también una persona sensible y que soy también una persona que en algún momento ha tenido crisis. Y esto es valiosísimo. Entonces la primera cosa que yo diría es, asume que tienes un conflicto. El problema es cuando no me doy cuenta, o peor quizá, que aunque me dé cuenta y lo sepa, no quiero admitirlo. Entonces yo empezaría por ahí. Ahora, la vida tiene su propio curso y resulta que aunque no lo asumas, la vida te lo pone enfrente.
y te lo hace tan evidente que no hay manera de que lo puedas ya esconder. Entonces, la persona cuando llega y llega en crisis, me habla con todo su ser. O sea, no me habla con palabras. De hecho, a lo que menos hago caso son a las palabras. Yo lo que observo es el resto que no son palabras. Y ahí es donde está la clave. Es decir, las palabras sirven para engañar. Y el resto es justamente lo que está diciendo la verdad. Por las mañanas te ha sucedido, buenos días, ¿cómo estás? Bien, y bien, dice bien, o sea, ya no me preguntes, pero el gesto, la actitud, el tono, dicen otra cosa. Y entonces esto es lo que me interesa mucho de las personas. No hay entonces un método específico. La persona puede llegar llorando, puede llegar nerviosa, puede llegar con calma, o sea, puede llegar como quiera, porque en el transcurso de esos 60 minutos van a suceder las cosas extraordinarias. Vamos a empezar a comunicarnos de la manera en que no nos comunicamos nunca, Sí. que es totalmente. Y cuando una persona que está en crisis, que esté, no sé, por ejemplo, en el carro, solo en su casa, ¿usted qué nos aconsejaría cómo lidiar esas crisis en ese momento tan vulnerable que se nos presenta de repente? Es muy buena también. Ahí va, entonces, esto es sencillísimo. Lo peor que puede pasarle a una persona es que tenga una crisis en soledad. Entonces, lo que yo sugiero y lo que siempre estoy recomendando es, si tienes una crisis, busca apoyos. Hay una palabra nueva hoy entre la comunidad o entre, por ejemplo, en internet es muy conocida, resiliencia. Y eso significa que cuando viene el problema para mí, tengo apoyos alrededor. Y créeme que cuando sucede lo peor y tengo apoyos alrededor, es menos impactante. Okay. Entonces usted nos aconseja, Sí. le aconseja a este público que nos está escuchando que se abra más a las personas que tenemos cercas o que busque, por ejemplo, que se apoye de ellos. Yo diría que habría que tener hasta un círculo muy cercano de gente propicia para escuchar. Qué curioso, Juan Ramón, porque nuestra invitada anterior, la doctora Carla, nos dijo exactamente lo mismo. Nos dijo que ella, a su experiencia, también como aconseja a sus pacientes cuando las mira que van, porque ella es una doctora en medicina estética. Entonces, cuando ella identifica que un paciente tiene baja autoestima, o sea, ella, mira, ¿sabes qué? Te mando con el psicólogo o tienes ese problema que mejor te atiende. Pero ella, la profundidad de eso es que fíjate qué personas están a tu alrededor, si ellos son los que te están hundiendo, que están haciendo que te sientas mal, o son personas que te van a ayudar a salir de ese hoyo de donde te encuentras. Sí. Entonces es muy importante rodearnos de personas y obviamente también buscar ayuda profesional. Pero para las personas que no tienen acceso a tener el privilegio, porque es un privilegio poder pagar una consulta y estar 60 minutos sentado delante de un profesional preparado, con experiencia, para todas esas personas que no tienen acceso. ¿Cómo pueden empezar a poder manejar mejor sus emociones o poder considerar tener una buena salud mental? Insisto, construyendo un círculo íntimo, un círculo cercano de gente que yo creo que la única condición es que, aunque no tenga experiencia, pero sí que sepa escuchar. Okay. Cuando tú encuentras unos oídos atentos durante 60 minutos, exclusivamente para ti, hay una sensación increíble de alivio cuando la gente se va. Y a mí me sucede eso como muy mágico, porque la gente se va y dice muchas gracias, y yo me quedo pensando, no hice nada. O sea, de verdad yo creía que no hacía nada, pero cuando ya empecé a ver todo esto y me voy dando cuenta que en realidad estoy haciendo algo que nadie más ha hecho con esa persona, que es escuchar. Escuchar, wow, qué bonito. ¿Usted qué características considera que debería de ser o debería estar formado este círculo de personas? Por ejemplo, una persona, ya dijo usted que sepa escuchar. ¿Qué otro tipo de características deberíamos de considerar nosotros en tener en ese círculo?
Pues digo, puedes seguir ya eligiendo a lo mejor algún tipo de carácter. Yo tengo, por ejemplo, un buen amigo que yo sé que si le pido dinero, pues a lo mejor me lo puede prestar. Okay. Entonces eso me alivia también esa sensación de pronto de no tener a dónde correr. Okay. Entonces puede ser ya un asunto muy selectivo, pero lo más importante siempre será alguien que escuche. Okay. Sí, yo creo que eso es básico y no lo buscamos porque tampoco nosotros sabemos escuchar. Sí, qué padre porque al momento de saber escuchar podemos estar ayudando a otra persona que está en crisis. Sí. O sea, estar en crisis y que esa persona se desahogue, o sea, ella al desahogarse incluso encuentra sus propias respuestas. Totalmente de acuerdo contigo, sí. Ese es el punto. Por ejemplo, no sé, de pronto he tenido que ir a un funeral, voy a un funeral y lo único que hago, te lo juro, es lo único que hago. Llego, voy con la persona indicada, me acerco, le abrazo, ¿sí? Y cuando le estoy abrazando, le digo en el oído, voy a estar aquí hasta que cierren la funeraria. Si necesitas algo, vengo dispuesto a lo que necesites. Wow. Me voy a sentar ahí y voy a estar ahí hasta que cierre. Y el amigo o la persona se va, me lo encuentro meses después, años después, y dice, oye, eso que hiciste, qué bueno, me ayudó mucho. Y es sencillamente eso. O sea, que la gente sepa que estoy ahí si lo necesitas. Si no, magnífico, pero ahora sabes que estoy ahí. Y eso es un mensaje muy poderoso. Wow. Es simplemente estar disponibles. Creo que, igual que la vida siempre llega y lo primero que hace es ver si estoy disponible. Y entonces yo ya aprendí, como ya soy un hombre viejo, ya soy grande, pues ya aprendí a estar disponible. Wow. Entonces la vida, hoy en la mañana, tú me mandaste un mensaje hace rato, oye Juan Ramón, 1:30 porque pasó tal cosa, y yo dije, perfecto, estoy disponible. Entonces esto es maravilloso, o sea, es como irte ajustando, porque la vida va por su propio rumbo. Entonces, simplemente estar disponibles. Sí, y adaptarse más que nada a las situaciones que se presenten. En vez de quejarse, de estar malhumorado, juzgar a la gente, es aceptarlas y ponerse a disposición de buscar soluciones y adaptarse, ¿no?, a cada cosa para tener ese equilibrio, ¿no? Sí. Claro que sí. ¿Ves cómo las respuestas las tienes tú? O sea, es que todo el mundo tiene las respuestas. Van con las personas como yo, porque creen que nosotros, no es cierto, yo lo único que hago es le rasco tantito para que tú encuentres. Ahorita que menciona eso que pues uno tiene las respuestas, yo recuerdo que cuando antes tenía como que más crisis o tenía como más bajones, algo que yo hacía y que se lo aconsejo a cada persona que pueda y que pues me gustaría mencionarlo aquí, es que yo antes cuando me sentía muy feliz, agarraba mi teléfono y grababa audios. Uh-huh. Y me decía cosas muy bonitas a mí misma. Elisa, hoy estás magnífica, no importa por lo que estés pasando. Y ahí me soltaba de 10 a 20 minutos, dependiendo de qué tanta energía traía en ese momento. Incluso grababa varios en ese momento. Y cuando yo estaba en crisis, estaba sola, agarraba un audio al azar y lo escuchaba y era como si me estuviera hablando a mí misma. Yo misma me estaba dando esa respuesta. Entonces, esto me gustaría mencionarlo para algunas personas que a lo mejor llegan a tener una situación parecida. Pueden practicarlo, puede que a lo mejor les sirva, puede que no. A mí me funcionó, tengo bastante tiempo que no lo hago, pero es algo que en un momento de mi vida me ayudó bastante, de que el escuchar que mi yo del pasado, mi yo del futuro me estaba hablando porque sabía que en ese momento estaba mal, era como estar hablando por teléfono y es algo que me ayudó mucho. Y eso nadie me lo dijo, yo solita me adapté y me di esa solución. Ay, cuando estoy sola necesito escuchar esto, pues ¿a quién le voy a decir? Pues yo misma. Entonces yo me puse a grabar esos audios y cuando yo estaba en crisis los escuchaba. Bien. Entonces, al momento de ya ir a terapia, cuando ya uno se adapta, cuando ya conoce al psicólogo, ya hay confianza, y al momento de fluir, ¿no?, la conversación, ¿usted qué recomienda para que la sesión sea efectiva? Por ejemplo, yo cuando iba a terapia, yo me acuerdo que yo llevaba un diario. Entonces, sí. en esos 15 días, si había una situación difícil, yo lo anotaba porque al principio no lo anotaba y ya cuando llegaba a ir a terapia era como que a la torre, ¿a qué venía? O se me olvidó, o se me juntaron las cosas. Entonces yo en mi diario comencé a anotar las situaciones
Y ya cuando yo estaba en terapia, ya mira, ok, quiero hablar de esto, quiero hablar del otro. Ese es algo que yo hacía. ¿Usted tiene a lo mejor alguna estructura, un consejo que nos aconseja que hagamos cuando vayamos a terapia? Justamente, aquí lo interesante es que las personas otra vez no tenemos ese hábito de Ujú. pensar sobre nosotros mismos. Parece que es algo muy difícil de hacer. Y entonces una de las estrategias sencillas es justamente llevar un diario. Creo que es posible hacerlo así. Yo tengo ahora nietas y me da mucho gusto que las nietas, desde pequeñitas, 5 o 6 años, que empiezan a escribir, ya tienen un diario. Y esto es la mejor noticia que yo pueda tener, porque justamente ya están aprendiendo a hacer lo que muchos adultos a lo mejor no están haciendo. Es decir, Sí. hablarse a sí mismos y ponerse en ese otro papel como si nos viéramos en un espejo. Entonces es muy interesante. La escritura, poner por escrito, además hace que lo inconsciente, lo que no me doy cuenta, pueda aparecer. Y lo mejor es que está por escrito. Entonces Sí. eso es muy bueno. Yo sí sugiero a muchas personas, de hecho, ahora que yo tengo clientes, de pronto se van y a los 2 días les mando por escrito aquello que puedo yo rescatar de la entrevista para que lo tengan por escrito y lo puedan leer. Y esto Sí. me parece muy padre porque ha sido bastante efectivo y las personas como tú terminan por encontrar sus propias respuestas mucho más rápido. Eso le iba a comentar, que después de que una persona va a terapia con usted y el momento de irse, ¿qué le sugiere? O sea, ahorita me comentó de que le mandó un escrito para que pueda reforzar lo que miró en terapia y todo eso. ¿Usted les deja como algún tipo de actividades generales o que pueda mencionar para poder reforzar lo que miró, lo que se tomó en terapia? Bueno, es una estrategia más. O sea, lo que Okay. sí hago es enviarlos con tareas específicas Ujú. a hacer cosas distintas. Okay. Y entonces ya depende más de la persona que de mí. Es decir, Okay. yo ya te lo enseñé, a lo mejor no lo estás haciendo, bueno, eso es tu decisión. Pero Okay. yo tengo que cumplir mi contrato contigo y tengo que enseñarte cómo hacerlo. Y entonces esto es mucho digamos, la característica de lo que yo hago. Acepto el compromiso de ayudar con la única condición de que tú lo hagas. Y Okay. entonces ese es el contrato que yo hago. Yo siempre hago un contrato con las personas, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y tú vas a tener que ponerlo en práctica para que no me necesites. Y Okay. esto es parte de algo muy claro que deberíamos hacer en todos lados. Ajá. ¿Y en algún momento usted le ha tocado tener algún paciente difícil que, por ejemplo, usted trata de ayudarlo, pero la persona no lo mira? O sea, lo trata de ayudar y él se aferra como que, no, usted está mal y yo estoy bien. ¿Cómo Sí. lidia usted con ese tipo de casos? Bueno, es normal, Ujú. totalmente esperable que cuando una persona tiene un conflicto no lo vea. Ujú. Es como el que huele mal, es el último que lo sabe, o sea, Ujú. nadie se lo dice. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, lo único que puedo hacer es dejarle a la persona la posibilidad de que no lo quiera ver. Entonces, sí puedo, en la hora, en los 60 minutos, ponerlo frente a una experiencia totalmente distinta. Es decir, lo que hago es crearle ahí una experiencia de tal forma que no tenga alternativa más que practicar lo que Okay. tiene que practicar. Y entonces Wow. eso, con muchas personas difíciles, que son quizá la mayoría, eso es lo que procuro hacer. Que tengas en esos 60 minutos una experiencia de tal forma que no tengas alternativa cuando andes en la calle porque ya sabes cómo utilizarlo. Súper Por interesante. ejemplo, Ujú. esto tiene que ver con conductas tan importantes como el control de las emociones, Ujú. como a lo mejor las sensaciones de ansiedad, en fin, o sea, entonces eso requiere entrenamiento. Y Ujú. entonces uso mucho del tiempo para poder hacer momentos de entrenamiento, experiencias que te lleven Sí. a tener esa emoción. Wow. Cuando una persona, por ejemplo, joven, que está, no sé, quiere comenzar a terapia, pero muchas veces vienen con heridas.
con heridas de la infancia o hay adultos que vienen con heridas. Todo eso, ¿cómo es cuando esa persona puede identificar que son heridas del pasado o lidiar con las heridas de ese momento y poder progresar? El punto es que siempre todo viene en el presente. Okay. O sea, esto es lo interesante del asunto. Lo que pasó es muy curioso, vuelve a revivir justamente en la mente de cada persona. Aunque haya pasado en el tiempo, la mente puede tener esa capacidad de traerlo como si estuviera sucediendo. Y vivirlo. Y lo increíble del proceso cerebral, porque es el cerebro quien lo hace, lo increíble de ese proceso es que el cerebro no sabe que la persona lo está imaginando. El cerebro lo ve en la pantalla y manda las sustancias químicas, por ejemplo, correspondientes a la emoción que está presentándose en la pantalla. El cerebro no se equivoca. El cerebro es muy claro y muy sano. Siempre hace lo que corresponde hacer. El problema es que eso que yo pongo en la pantalla se llama imagen mental. Esa imagen mental que yo pongo en la pantalla es del pasado. Sí. Y entonces la descarga de sustancias químicas no corresponde porque no está pasando en este momento. Eso es muy interesante y es lo que busco entrenar con las personas. Y cuando una persona tiene a mejor ciertas crisis, emociones o problemas con su salud mental, ¿cómo afecta todo eso ya en el cuerpo, ya en enfermedades? Porque yo tengo entendido de que pues el cerebro no es el que controla todo, pero cuando uno no está bien, comienzan las enfermedades que ya no estás lidiando nomás con tu mente, sino también con tu cuerpo. Sí, nada más que es al revés. Es eso mental o esa imagen mental que no corresponde a la realidad es la que produce el síntoma. Okay. Todo síntoma es la expresión de esa imagen mental que no corresponde en el tiempo. O es del pasado o la estás imaginando en el futuro. Okay. Y esto es muy común. La mayor parte de la población no ha aprendido que hay procesos diferentes. El problema de los seres humanos es que lo mental y lo físico están juntos. No se pueden separar. Okay. ¿Sí? Un accidente y te rompes un brazo afecta lo emocional. Y una emoción a destiempo o fuera de tiempo afecta al cuerpo. Y entonces es un sistema totalmente integrado que no puede separarse y entonces afecta de las dos maneras. Sí, claro, entonces usted recomienda de que no solo se enfoquen en tener una salud física, de que voy todos los días al gimnasio, como bien, sino también alimentar la mente y pues eso incluye estar rodeada de personas que aporten, que sumen para poder tener esa estabilidad mental. Y usted, ¿cómo me podría decir de que cómo mantener la salud mental? O sea, inteligencia emocional, más bien. ¿Cómo poder practicarla o poder considerar para decir, tengo inteligencia emocional? Simplemente reconocer las emociones. Okay. A ver, esto es muy interesante porque tenemos conceptos un tanto falsos. La emoción justamente se llama así porque me mueve, es lo que me mueve y la emoción se presenta para que yo me mueva. Por ejemplo, hace rato yo te andaba buscando, no te encontraba y te llamé por teléfono. Entonces tengo una emoción, hay ansiedad en mí. Entonces tomo el teléfono y te pregunto, oye, estoy en tal lado. Y tú dices, no, unos metros más hay una, perfecto. Entonces, para eso sirven las emociones. Okay. Nos mueven. El problema es que hemos creído que hay emociones malas. Por ejemplo, la gente habla de que el coraje, el miedo y la tristeza son emociones malas y no quiere sentirlas. Y es imposible no sentirlas. O sea, tengo que sentirlas porque están ahí avisándome de algo, son una señal emocional que dice claramente, pin, 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 aquí está pasando algo, atiéndelo. Okay. Pero como yo he aprendido a hacerlo de lado, hago como que no la asiento y entonces no hay tal inteligencia emocional. Okay. Empezamos a complicar nuestra vida. ¿Cómo podríamos escuchar o identificar lo que nos están diciendo nuestras emociones en diferentes
tipo de situaciones? Por ejemplo, podríamos ir emoción por emoción. El coraje es una energía extra, para eso sirve. Es decir, aprieto los puños, aprieto la mandíbula, se me quieren salir los ojos, hay una descarga de adrenalina y eso significa que o ataco o huyo. O sea, me protejo, sirve para eso. Pero estamos mal entendidos y entonces ese coraje termina descargándose, por ejemplo, contra otras personas. Okay. Y eso es un conflicto y se hace muchísimo, muy, muy serio. Las guerras son un ejemplo, ¿no? O sea, la gente empieza a llenarse de esta emoción y puede matar a otra persona sin haber ni siquiera conocido quién era, ¿no? Entonces, esta es la parte importante. Cada emoción tiene su mecanismo y cada emoción tiene un mensaje específico. El miedo dice, protégete, cuídate, échale llave, ¿sí? Pero no lo entiendo así. Lo entiendo como congélate, como ahora ya no puedes hacer nada, te vas a morir. Y entonces es la confusión que hay, por eso no somos inteligentes en relación con las emociones. Necesitamos comprender que cada una tiene un motivo real, específico, y me avisa para que yo me ponga a trabajar. Cualquier emoción. La alegría, a mí me da una idea interesante ver la alegría, porque la alegría viene de una palabra griega, aligere, que se llama, o latina, aligere, que es específicamente sentirse ligero o estar ligero, es decir, volar. Entonces, cuando alguien está alegre, brinca, salta, y eso es, para eso sirve la emoción. O sea, o busca a quien abrazar. O sea, ese es el ejemplo. Pero cada emoción, te digo, tiene su propia característica y tiene un mensaje específico, que es lo que tenemos que aprender. Okay. Con los niños es muy interesante, ahora que tengo, insisto, nietas, son como conejillos de indias, porque ahora estoy probando muchas cosas y es padrísimo ver cómo hay emociones reales, o sea, auténticas, porque están sintiendo eso y hacen lo que corresponde. Sí, cuando, por ejemplo, hay personas que a lo mejor no están escuchando y que son padres o son abuelos, ¿cómo pueden ellos manejar las emociones de niños que pues de 3 años o que apenas están comenzando a sentir como que qué es esto que siento, para cuando sean unos adultos puedan manejar esto de mejor manera? Porque yo creo que la mayoría de esta generación, de mi generación, no nos enseñaron eso. Entonces uno dice, cuando ya sea madre, lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo podemos iniciar con las emociones de los más pequeños? Mira, a tu generación no le enseñaron y a la mía le enseñaron al revés. O sea, yo vengo de emociones al revés. Por ejemplo, mi padre nunca me abrazó, nunca me tocó con afecto. Cuando me tocaba era con coraje. Entonces yo aprendí el afecto al revés. Y entonces ahora que tuve hijas, en lugar de darles un abrazo, les daba un golpe o una cachetada o alguna cosa así, porque era mi manera de expresar el afecto. Entonces, este es el problema terrible que tenemos todos. Entonces, cuando hay que ir con los niños tienen que saber, por ejemplo, dónde está su coraje, dónde lo sienten. Y es magnífico cuando ubican dónde está su coraje, dónde está su tristeza, y luego qué hacer con ella. Okay, la podemos dibujar, la podemos expresar a través de la plastilina, podemos hacer muchas cosas para que la emoción se exprese. Esto es muy, muy curioso, pero también muy específico. El asunto es que cuando la vida a mí me pone algo difícil y me da una situación de vida que me exprime, la pregunta es, ¿qué me sale de adentro? Okay. Y lo que me sale de adentro es esa emoción totalmente tergiversada y totalmente rara. Entonces, tú exprimes, por ejemplo, una naranja. ¿Qué sale de ahí? ¿Jugo de qué? De naranja. De naranja. ¿Por qué? Porque es una naranja. Okay. Entonces, la vida hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos da situaciones donde nos exprime para ver qué sale de adentro. Okay. Entonces sale lo que traigo adentro. ¿Sí me explico? Entonces, si traigo coraje, voy a matar, voy a discutir, voy a pelear. Si traigo tristeza, voy a llorar. ¿Estamos? Entonces, por eso lo importante que decías hace rato, cómo entran las emociones. Entonces, tengo que ser capaz de ver cómo entran las emociones. ¿Qué emociones dejo entrar?
y qué emociones no quiero dejar entrar. Esto es fundamental. Sí. Cuando las emociones nos están controlando y están haciendo que nuestra vida pues se vea afectada, ¿cómo uno se da cuenta en ese momento? Ya cuando está mal o hay ciertas características que podemos identificar para prevenirlo o cómo podría ser de esa manera. Pues básicamente lo que decías hace rato, el descontrol. Las emociones cuando no tienen esta capacidad de ser entendidas correctamente, hay descontrol y entonces la gente llora por algo que le pasó hace 5 años. O la gente se angustia porque cree que le va a pasar dentro de 5 años. Y esto es muy interesante. Tenemos una máquina del tiempo instalada en la mente que es capaz de llevarnos al pasado o al futuro en segundos. El problema es que el cerebro, cuando ve esas imágenes, cree que está sucediendo ahorita y entonces manda las sustancias específicas que no corresponden. Por ejemplo, tú te acuerdas, quizá te contaron cuando eras niña, aquella historia del pastorcillo y el lobo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tienes una idea que puedas ahorita recordar de qué se trataba? Sí, de que decía que el pastorcito decía que venía el lobo. Exacto. Y todo eso. Totalmente de acuerdo. Ahí está, esa historia es. Entonces, en esa historia, por ejemplo, tú eres la dueña del rebaño, contratas a un niño para que te cuide las ovejas mientras trabajas, y una mañana llega corriendo y te dice, Melissa, el lobo se está comiendo tus ovejas. ¿Qué haces tú? Reacciono. ¿Qué haces? Voy a ver. Ahí está. Acabas de dar el ejemplo máximo. Hiciste justamente lo que todos hacemos. ¿Verdad que no te diste cuenta qué hiciste primero? Fue totalmente inconsciente. ¿Qué hiciste primero? Te lo voy a decir. Lo que hiciste primero fue, cuando escuchaste que el niño dijo, el lobo se está comiendo tus ovejas, tú hiciste una imagen mental en tu pantalla del lobo comiéndose las ovejas. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, cuando el cerebro vio esa imagen mental en tu pantalla, mandó las emociones, las sustancias químicas que corresponden, y mandó cortisol, adrenalina, etcétera, para que alcanzaras a llegar en 5 minutos un camino de 10. Llegas allá y el cuento dice que no hay lobo. Entonces te pregunto, ¿de qué te sirvió la descarga emocional? De nada. Así vivimos, descargando emocionalmente sustancias químicas reales, porque no corresponden a la vida real, son imágenes en la pantalla. Pero el cerebro no puede hacer la diferencia entre la realidad y lo que yo imagino. Cree que es real. Entonces también eso viene la creencia de que si lo crees, lo creas, ¿no? Por ejemplo. Ajá, y muchas veces eso también lo podemos usar a nuestro favor, ¿no? Debería usarse a favor, sí. Pero no tenemos entrenamiento. Ajá, ¿y cómo podríamos entrenarlo? Válgame, tenemos un rato platicando sobre eso. Hay maneras muy claras de empezar. Por ejemplo, lo que yo te pediría es, vuelve a leer este cuento y revisa la historia, porque el cuento dice que el segundo día llega corriendo el niño otra vez y te dice, Melissa, ahora sí, el lobo se está comiendo tus ovejas. ¿Qué haces la segunda ocasión? Ya no. Mira, ya aprendiste, entonces sí. Ese es el método, porque ahí está. Aprendes. Y lo interesante es que la historia termina rematada, además, de manera padrísima, porque dice que todavía hay un tercer día. Y el tercer día llega corriendo el niño y te dice lo mismo, pero tú el tercer día ya ni siquiera lo escuchas. Y la historia dice que ese día, el tercero, el lobo, sí se está comiendo tus ovejas. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando realmente viene la crisis, no la imaginada, la verdadera, yo tengo los recursos para poder resolverla. Así funciona la realidad. Está dentro de uno. Es curioso, pero no tenemos ese aprendizaje. Yo estoy empujando que haya más personas que puedan tener ese aprendizaje y puedan ver realmente qué imágenes ponen en su pantalla, porque de eso está dependiendo su vivir. Sí, su calidad de vida. La calidad de vida. Muchas veces sacamos esas emociones innecesariamente. Totalmente. Innecesarios. Hay una descarga emocional que no tiene sentido.
porque aquello que imaginé que iba a pasar nunca pasó. Hay una estadística extraordinaria que dice que el 87% de las cosas que yo imagino que me van a pasar nunca me pasan. El 87%. Y yo he vivido angustiado por esas cosas. Y resulta que me voy a morir y nunca me pasa. Es interesante. Dicen, en una vida de una persona de 70, 80 años, sucedieron de todas esas posibilidades, estadísticamente, 4 o 5. Es decir, que una persona de 80 años, en su vida completa, tuvo que pasar por 4 o 5 experiencias desagradables. Esa es la realidad, esa es la estadística. Pero nos morimos todos los días. Y hay gente que muere todos los días, imaginando el día siguiente o recordando el día anterior. Y eso me parece que no es calidad de vida. Sí, el estar presente, el vivir el ahora, es lo primordial, ¿no? De no preocuparse de lo que va a pasar mañana o de lo que ya pasó en el pasado y recordarlo y vivirlo y volver a sentirlo. Pues simplemente es desgaste emocional, físico. Totalmente. Y lo que deberían de enfocarnos, pues para tener una vida más equilibrada, es en enfocarnos en el ahora y rodearnos de personas de calidad que nos puedan aportar, ¿no? Todas estas emociones para que, pues para no llegar a ese nivel de crisis, ¿no? No llegar a ese punto de tener una crisis, de no saber qué hacer, de sentir que nos vamos a morir, porque se siente muy feo porque ya hemos estado en ese momento. ¿Cuántos minutos? Todo el tiempo, o sea, por eso te digo, es una experiencia totalmente distinta, porque la has vivido, la sientes, y eso es muy importante. Sí, entonces pues yo como paciente de usted y que he vivido esto y que usted me ha ayudado mucho a salir de donde he estado, es por esa razón en la que yo quiero compartirlo con la gente. Todas estas cosas que me está platicando, estas experiencias, pues me gustaría que las personas que puedan aportar, que puedan tomar lo mejor de este capítulo y que lo apliquen en su vida. El problema, Melissa, es que la palabra terapia suena a cosa muy difícil, cosa muy compleja, algo que parece médico, que suena como una cosa así muy rimbombante. Entonces, creo que sería interesante, por eso yo cambié un poquito el enfoque de lo que hago, y entonces yo le llamo salud emocional. Entonces, la idea es que la gente se vuelva apta en el manejo de sus emociones, en la idea de que puede sentir sus emociones. O sea, no estamos quitando la capacidad de sentir las emociones, pero tenemos que sentirlas, que son las auténticas, las verdaderas, ¿no? Murió alguien, bueno, hay que llorar, o sea, corresponde. Entonces, esta es la parte interesante, pero creo que eso es lo que nos hace más falta. La idea de quitarle las etiquetas a las cosas como estas que suenan muy feas, ¿no? Terapia. Entonces la gente, no sé, tengo de pronto algún cliente que dice, oye, y allí dice terapia allá afuera. No, es una casa normalita, no hay ningún letrero, no significa, o sea, he llegado a ese punto porque la gente batalla para aceptarlo. Sí, luego más usted que con tantos años de experiencia, ahorita en este punto es de que usted trata de tener estas sesiones, estos espacios de una manera tan cómoda para que la persona se sienta con la confianza de poder abrirse con usted y todo eso. Entonces el ritual que usted tiene es algo que incluso hace que uno sea más efectivo al momento de abrirse y buscar una solución. Sí, es un detalle, la gente quizá no lo sabe, quien no ha ido pues no lo sabe, pero hice otro enfoque distinto, y cuando tú vas a mi oficina no hay una oficina, es decir, no hay un escritorio, no hay una silla, no hay los diplomas colgados en las paredes, es la sala de mi casa. Y entonces dime, ¿qué lugar más agradable para platicar que la sala de una casa? Así es. El otro día alguien me dijo, no, la cocina. Ah, bueno, pues terminaré a lo mejor trabajando en la cocina de mi casa. O sea, creo que es justo eso, precisamente. Y bueno, esa es la idea. Y entonces cuando platicamos en la sala de mi casa, por favor, parece que no hay noción del tiempo. Y esto es muy interesante. La gente dice, 60 minutos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te tengo que contar? Absolutamente nada.
Y para cuando se dan cuenta, ya pasaron los 60 minutos. Sí. O sea, parecen 10 o 15. Y eso es muy interesante. Sí, eso es muy padre y pues me da mucho gusto tenerlo aquí, Juan Ramón. La verdad que es un honor tenerlo aquí, es un honor que presentarle al público y pues me gustaría que compartiera sus servicios, si nos gusta compartir sus redes sociales, donde lo podemos encontrar, invitar a la gente que si en algún momento quieren ir a una consulta o una sesión con Juan Ramón, pues dónde lo podríamos encontrar. Bueno, estoy en el teléfono celular 631-31-89147. Ahí me van a conseguir, excepto que yo esté ocupado. Y en redes sociales pueden entrar en Facebook con mi nombre, Juan Ramón Ruiz, ahí me van a encontrar. Busco la manera de estar publicando algunas cosas. Todavía no entro yo con mucha fuerza en redes sociales. Buscaré la manera de ir haciendo esto un poco Sí, más. ahorita que recuerdo, usted tenía o no sé si siga teniendo este hábito de que mandaba imágenes o mandaba textos en un grupo también y que muchas veces a lo mejor es un día normal, de repente llega un mensaje de usted con una reflexión que a lo mejor no fui a la sesión, no fui a terapia así, pero todo eso es como que, wow, no lo estaba buscando, pero me ayudó. Sí. Entonces, ese seguimiento que usted da, todo el proceso que tiene para dar esa consulta y ayudar a todas las personas que están buscando una respuesta, es muy admirable. La verdad, usted es una de las personas que yo más admiro y claro que quería tenerlo aquí en mi programa de Se Viene el Viernes. Pues en resumen, hablamos sobre pues un poquito de todo, ¿no? O sea, de inteligencia emocional, de cómo conocer nuestras emociones, cómo escucharlas y saber que tienen un propósito en nuestro cuerpo. Totalmente. Sí, pues sin más que agregar, Juan Ramón, no sé si usted gusta hacer un comentario a nuestro público, un consejo o algo. Pues nada más, darte las gracias. Esto de la admiración no es así como muy grato para mí porque no es lo que busco. Lo que busco es que haya más personas felices y que podamos modificar este mundo, porque ya basta de los número uno. Por lo menos yo estoy harto de los número uno, de los que saben todo, de los que son primero, de los que no tienen dificultad. O sea, creo que perdemos la humanidad. Yo estoy seguro y convencido de que si hay más gente feliz, esto va a cambiar. Así Sí. que pues estamos en una especie de esfuerzo para que haya más gente feliz, Sí. que haya más gente que sonría, haya más gente que vaya por la vida cediendo el paso. Yo ahorita venía en el tráfico y es increíble, o sea, Sí. no hay gente que ceda el paso. Hace rato estaba en la fila del supermercado y había 4 carritos llenos y había un señor detrás de mí con 3 cosas y lo único que hice, le dije, señor, pase usted primero. Y se quedó sorprendido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Empezar a mejorar esto con pequeñas acciones que creo que son las que valen la pena. Sí, claro, entonces eso se lo transmitimos a otra gente que lo pongan en práctica todos los días, con esas pequeñas cosas, Sí. como hizo usted, de ceder el paso, incluso agradecer. Por Sí. ejemplo, yo agradezco cualquier cosa que me pase, vengo manejando y todos los semáforos me tocaron en verde, ay, gracias, Sí. gracias porque Sí, me tocó. sí, Entonces sí. eso también aporta mucha energía y felicidad a la vida, sin necesidad de otras personas. Sí. Uno con eso es cuando más pues se da la propia felicidad, ¿no? Sí, lo último es que tú me pusiste ahí un poco la pregunta de que estaba orgulloso o algo así. No sé Sí, si recuerdas esa sí. pregunta. Y entonces yo te contesté cosas que tenían que ver con mi trabajo. Ujú. Y después de que te puse esa respuesta y la mandé, me quedé pensando, y tengo 2 noches pensando, y digo, creo que no es eso. Y qué bueno que me das la oportunidad para dejarlo claro. Lo que más orgullo me da haber hecho en la vida, o estar haciendo en la vida, es haber creado una familia. Y hoy me doy cuenta, y lo quiero reconocer, porque justamente tengo la familia que yo imaginaba tener, y creo que a mi mujer y a mí nos ha costado mucho trabajo, y creo que podemos hoy sentirnos satisfechos con eso. Ojalá haya más gente que tenga esa sensación, y créanme que será totalmente diferente para ustedes. Sí, claro que Pues muchas sí. gracias. No, usted, es un gusto haberlo tenido aquí y pues
Salud por este capítulo. Todavía no pruebo y muchísimas gracias por la invitación. Ojalá Sí. podamos volvernos a encontrar. Sí, muy bien, pues Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio haya sido pues de ayuda para ti. Toma lo mejor y pues nos vemos el próximo viernes. Adiós.